Andújar es abril. Dirige y presenta José María Martos. Andújar es abril. Pues ya estamos en abril, un programa que recuerden ustedes lo iniciábamos el pasado 9 de marzo y desde entonces hemos tenido oportunidad de contar con diferentes representantes de cofradías, de hermandades, de lo que es la Semana Santa de nuestra ciudad y también de nuestra comarca. Recuerden que hemos estado en algunos de los municipios de nuestra comarca viviendo su Semana Santa y viviendo incluso pues en lo que era la pasión por la música. Sin ir más lejos, recuerden que tuvimos oportunidad de acudir a ese concierto de la banda de música Lira Urgabonense de Arjona, que tuvo como director al invitado que hoy tenemos en nuestro programa, que además recibió un homenaje, que él es de Andújar y que agradecemos que haya encontrado este hueco en un mes tan intenso, porque estamos con la Semana Santa, pero es que tenemos la romería de la Virgen de la Cabeza a la vuelta de la esquina. Pero es que abril es así. Pues un andujareño nos acompaña en el día de hoy, Juan Antonio García Mesas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer y a vuestra disposición siempre. Teníamos ganas de hablar con Juan Antonio porque tiene tantas facetas interesantes que hemos dicho, pues este es un buen día para hablar de la Semana Santa y para hablar de la romería, aunque dicho sea de paso nos ha estado comentando algunos detalles interesantes de lo que va a ser en estos primeros días de abril la romería de la Virgen de la Cabeza con su presencia, que yo me voy a permitir la ligereza de ya invitarle para más en profundidad a hablar de ese proyecto que tiene día y hora, ¿no? Sí. Bueno, ante todo, no sé si podrá usted encontrar ese hueco para poder estar aquí con nosotros. Sí, se busca como sea, claro que sí, es un placer poder estar aquí, José María. Claro que sí. Bueno, pues el proyecto es un poco casi una especie de compromiso conmigo mismo, porque siempre he tocado música de diferentes estilos, de diferentes ambientes, para banda, para orquesta, música de cámara también, de pequeño formato, pero nunca había acometido un proyecto como el que por fin va a poder ver la luz aquí en Andújar, el día 10 de abril, con la presentación de un disco de música romera, un disco que contiene pues desde una sevillana hasta una plegaria, pasando por una alegría. Es un disco muy completo que seguramente vaya a sorprender a más de uno, porque es un disco con una frescura y con una, digamos, con un trabajo interno, un trabajo interior que bien merece la pena escuchar. Es algo que se sale un poco de lo habitual, por cuanto me ha requerido una concentración mayor a la hora de componer un estilo que para mí era nuevo, pero que he querido enriquecer con mi aportación. Así que espero que en ese día, pues, en fin, la gente vaya y la gente conozca ese disco, porque, como bien digo, pues va a sorprender a más de uno. Así que súper encantado. Va a ser el viernes 10 de abril en Santa Marina. A las 8:30 de la tarde. Como digo, será... Pues yo lo que quiero es que antes de ese viernes quedemos ya comprometidos para que aquí nos pueda profundizar en detalles, porque ¿nos puede decir algo más de lo que va a ser sí, ese...? Va a ser un acto muy completo, porque para que la gente lo sepa, en el año 2005 yo tuve la idea de hacer una recopilación de partituras de música de la romería, que por aquel entonces, cuando yo tomé conciencia de que el patrimonio, porque eso es patrimonio nuestro de Andújar, de la cofradía de la Virgen de la Cabeza, ya no solamente de la cofradía matriz, sino de todas las cofradías filiales, también es un patrimonio de la Virgen de la Cabeza. Pues tomé conciencia, como digo, en 2005, y hablé con mi amigo y compañero Paco Fuentes, Francisco Fuentes, para que él se encargase de la parte literaria, para hacer una recopilación de ese material musical, que cada vez que lo oía, dependiendo de dónde fuera, lo oía de manera distinta. Para que se me entienda, por ejemplo, La Morenita, si la escuchábamos en la banda de Andújar, sonaba de una manera distinta o parecida a como sonaba, por ejemplo, se me ocurre pensar, no sé, en Sabiote, o en Bailén, o en Arjona, por ejemplo, ¿no? Entonces no había unos cánones que definieran en esa época cuál era el estilo, cuál era la forma, cuál era la instrumentación en la que se debían interpretar esas composiciones. Bien, pues gracias a ese trabajo de recopilación que hice de la parte musical, como digo, en 2005, hoy, a día de hoy, en 2026, tenemos la suerte de contar con ese patrimonio.
Entonces, lo que voy a hacer ahora en este acto que comentamos del día 10 de abril es presentar una reedición de material. Hay algunas cositas que tengo que modificar, pero son muy superficiales, pero que mejoran considerablemente. Y entonces voy a presentar ya en formato digital para que todas las hermandades, todas las cofradías y todas las bandas de música que quieran tocar el repertorio de la Virgen de la Cabeza puedan tocar el repertorio que realmente es, el repertorio como sus compositores lo crearon, no con las variaciones y las modificaciones que a lo largo del tiempo hemos podido comprobar. Así que en el acto que comentamos del día 10, además de la presentación del disco, también habrá esta reedición de partitura que se presentará mediante vídeo y de la que nos va a contar más detalles cuando acabe la Semana Santa, si le parece. Claro, ¿Le parece? Sí, claro que sí, encantadísimo. Es interesante lo que nos ha estado contando Juan Antonio, pues solamente es un pequeño apunte de lo que, insisto, una vez que ya finalicen estos programas de Semana Santa, como seguiremos con Andújar de Sabril, pues aquí lo tendremos con un programa dedicado expresamente a esa presentación. Y dicho ya, no se entiende la música en Andújar sin Juan Antonio García Mesas y la batuta. Pero claro, hay un tiempo en el que has tomado otros derroteros en tu carrera profesional, pero siempre pegado a la música, ¿no? Siempre pegado a la música y pegado también a mi pueblo. Siempre he tenido, digamos, una sensibilidad especial por mi pueblo y resulta que, bueno, en el archivo histórico, que es en lo que estoy trabajando en los últimos 3 años, ya son 3 años los que llevo trabajando en el archivo histórico de aquí en Andújar, pues resulta que hay un repertorio de partituras musicales de la capilla de música o de las diferentes capillas de música que hubo durante el siglo XIX. Y a pesar de que se conocía la existencia de ese material, pues nunca nadie o no había podido o no había sentido interés por catalogar todo ese material. Pues cuando yo, por indicación de mi compañero y amigo Enrique Gómez también, y de Francisco o Paco Fuentes, como comento, al comentarme que había, al decirme que había en el archivo histórico material interesante que debería ir a echarle una mano, porque claro, ellos no son músicos, pues cuando yo tuve la oportunidad de ir al archivo y ver lo que había allí, pues me llevé una gratísima sorpresa, porque hay casi 200 composiciones originales e inéditas, escritas por los diferentes directores de la música de capilla. Para que la gente sepa a lo que me refiero, era a un grupo instrumental que tocaba en casi todos los acontecimientos religiosos de la época. Entonces ese grupo de músicos, en lugar de llamarse banda de música, se llamaban capilla de música. Pero aquí no hablamos digamos, del contorno arquitectónico de la capilla, sino de las personas, de los músicos que formaban parte de ese grupo. Entonces Andújar tiene una riquísima historia musical que hasta a mí me sorprendió, porque yo hace años no tenía ni la más remota idea de lo que había aquí. Pues bien, cuando yo he sido consciente de la importancia de ese material, lo primero que se me ha ocurrido ha sido investigar a ver de dónde eran esos compositores, de dónde renacen, quién eran esa familia, quién y dónde y cómo compuso esa obra, y sobre todo lo más importante y lo más bonito es poder escucharlas. ¿Os podéis imaginar lo interesante que es para un ciudadano, iba a decir de Andújar solo, pero del mundo, pero si es de Andújar mejor todavía, poder escuchar una música que lleva 200 años en silencio? Eso es algo maravilloso, eso es algo indescriptible. Entonces estoy inmerso en esa tarea de investigación, transcribiendo material, porque como el material es manuscrito, dentro de que es material manuscrito, pues también es difícil de leer. Tienes que tener experiencia para poder ponerte a transcribir o a traducir una partitura de un lenguaje original a un lenguaje actual. Me refiero a traducir literalmente. Si pones do, pones do, no pones otra cosa, claro. Una traducción literal, pero pasarlo a un formato legible para que cualquier músico lo pueda tocar. Y en eso estoy inmerso ahora, y tratando de darle pues ese valor que tiene ese tesoro que tenemos aquí en Andújar, y que prácticamente nadie lo conocía, y que hay que sacarle la mayor rentabilidad. Si este tesoro lo hubiesen encontrado, por ejemplo, en una ciudad que conozco muy bien, porque estuve trabajando como profesor, como Baeza, pues seguramente lo habrían explotado más. Andújar es un pueblo que va con más lentitud, no mejor ni peor, va con más lentitud, va a otro ritmo, y bueno, yo confío en que poco a poco pues
tanto las autoridades municipales como a nivel, digamos, de la provincia también, pues se vaya, incluso de la Universidad de Jaén, que ya hemos hecho alguna cosita, alguna conferencia para hablar de este tesoro que tenemos aquí, y que confío yo en que en los próximos años pues podamos ir dándolo a conocer, porque realmente es, como digo, es apasionante poder escuchar esa música, como decía, que lleva 200 años ahí oculta. Es todo un placer, sin duda. Claro, pero es que además de investigador es compositor. Vamos a hablar de las composiciones de Juan Antonio García Mesas, y vamos a comenzar, si le parece a nuestro invitado, centrándonos en Semana Santa. En Semana Santa, porque usted habrá dirigido pues en numerosas bandas y agrupaciones de música, habrá interpretado infinidad de marchas procesionales, pero hablemos de las suyas. Pues sí, bueno, teniendo en cuenta que he hecho muchísimas procesiones a lo largo de mi vida, pues tengo cientos de kilómetros en mis piernas, detrás de los pasos. He aprendido muchísimo, he disfrutado muchísimo y he conocido muchísimo el repertorio. Y dentro de eso, pues he tocado también, como digo, muchísimas composiciones. Y a la hora de componer, como me comentas, pues hay que ponerse, digamos, en situación para crear un material que sea, por lo menos en mi caso, novedoso, que sea un material cuidado, porque estamos, por ejemplo, viviendo en unos momentos donde la creatividad es verdaderamente alta en este tiempo, pero también hay que ser un poquito cuidadoso, porque dentro de esa creatividad no todo vale, ¿no? Estamos inmersos en un momento en donde cualquier marcha vale, y digamos que la calidad compositiva tiene que ser lo primero, también por respeto hacia los propios cofrades, hacia las hermandades y hacia el público en general que se deleita con esas marchas. Fíjate, yo por ejemplo, haciendo un cálculo por encima de los conciertos, ya no de las procesiones en las que he participado, sino de conciertos, más de 700 conciertos, que se dice pronto. 700 conciertos como director son muchos conciertos. Y con esa, pues lógicamente con ese tiempo, pues he aprendido muchísimo también, porque no solamente nosotros como directores enseñamos, sino que también aprendemos muchísimo y absorbemos mucha información de los músicos, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de mis composiciones, pues mira, Jaén Cofrade es una marcha a la que yo le tengo un especial cariño, porque la compuse, fue la primera marcha que compuse cuando yo estaba de director titular de la Banda Municipal de Jaén, en 2005, no, perdón, en 2004 se estrenó. Y es una marcha totalmente original, es una marcha que combina el pasado y el presente. En este caso yo quise rememorar en esa marcha el pasado mediante, digamos, recordando ese Jaén antiguo de las calles estrechas, pero quiero también significar que Jaén Cofrade hace referencia a toda la provincia, no solo a la capital. Entonces, para poder recrear ese ambiente antiguo, tuve que recurrir a un procedimiento compositivo que se llama escalas modales, para recrear ese ambiente muy similar a cuando vemos una película. Si la película trata sobre la Edad Media, la música que escuchamos no es, por ejemplo, la música de Semana Santa, o es, que digo yo, la música de romería. Tiene unas connotaciones distintas, ¿no? Entonces, esa parte de la marcha de Jaén Cofrade contiene un fragmento de escalas modales. Y luego, por otra parte, la modernidad la quise retratar mediante un trío que le llamamos los músicos, que es la parte del final de la marcha, pues muy tonal, pero además con una armonía muy moderna y muy similares también a las que escuchamos en las canciones modernas. Por eso Jaén Cofrade, cuando alguien lo escucha, le tiene, y digo le tiene porque a menos que sea una maceta, le tiene que llegar al sentimiento, le tiene que tocar, digamos, el corazón, ¿no? Porque son marchas que están, mi música toda, a pesar de que cada marcha es diferente, pero por ejemplo de la que estamos hablando, pues es una marcha que emana mucha sensibilidad, emana mucho sentimiento, ¿no? Entonces, como digo, el oyente no tiene más remedio que gustarle, y así me lo dicen. Dice, no sé qué tiene tu marcha, no sé qué tiene, pero hay algo distinto, porque rompe los prototipos a los que estamos, iba a decir desgraciadamente, habituados, porque dentro de eso hay marchas muy bonitas, la verdad es que las hay, preciosas y muy bien hechas, pero luego, sin embargo, hay otras muchas que cuando ha terminado la marcha dice, a ver, voy a intentar tararear una de las melodías, y no te acuerdas, no se te queda nada grabado, porque es
un suceder de notas que no tiene ni principio ni fin, no se sabe ni dónde empieza ni a dónde va, y la música tiene que tener una direccionalidad. A mí el proceso compositivo es apasionante, es muy similar a cuando un escultor empieza a tallar algo, ¿no? Tú te sientas, pones sobre la mesa lo que quieres hacer y ya sobre eso empieza a ordenar ese material. No puedo usar esto aquí porque no es lo que voy buscando, voy a usar esto otro. Luego la orquestación. No suenan todos los instrumentos igual, y dependiendo de la combinación que haga, pues lógicamente tiene una sonoridad, lo que llamamos los músicos. El timbre tiene un timbre diferente, ¿no? Entonces eso es pues muy bonito, es entrar en una, digamos, en un estadio muy bonito, un estadio compositivo. Es algo que me apasiona y que afortunadamente ahora es cuando estoy empezando a dedicarle más tiempo, porque mientras he estado dedicado a otras cosas, pues la composición le he podido dedicar una mínima parte de mi tiempo. Sí, es lo que ocurre cuando uno pues resulta ser todo un icono dentro de la música, y que, como sucede con nuestro invitado, pues sus orígenes son de Andújar, sus orígenes musicales y sus orígenes de toda la vida, porque naciste aquí. Nací aquí. Pero te quiero decir, ¿cómo ha ido siendo esa faceta, esa tarea de Juan Antonio García Mesas dentro de la música? Pues ha sido una tarea muy larga, larga y además apasionante, porque yo, que soy inconformista por naturaleza, pues hasta que no he tocado techo a nivel académico, con las titulaciones superiores y con las cátedras, a nivel académico con el doctorado y a nivel docente con las cátedras, pues no me he visto satisfecho, no me he sentido realizado, ¿no? Mis comienzos en Andújar fueron importantísimos, porque ahí fue donde realmente me formé, ahí fue donde realmente aprendí la esencia de la música, porque no tienes medios, porque aprendes a leer música con mucha, como digo, con precariedad, pero con mucha ilusión. Ahí fue donde me conocí a mis primeros amigos, donde conocí el ambiente de la música, donde hice mis primeras procesiones, donde participa en ese ambiente musical, que es un ambiente muy sano, y donde sale a la calle por primera vez con la romería, donde ves la fiesta desde una perspectiva distinta, la gente que va en un convite de bandera ocupa un lugar distinto, el músico va también disfrutando, pero va trabajando, entre comillas, va digamos, en otro papel. Es una función distinta, pero es apasionante. Yo todos esos años de mi etapa en Andújar los recuerdo con mucho cariño. Conocí a muchísima gente y no hay que olvidar también que en esa época, cuando yo ya tenía 15, 16 años, formé la que hoy es la banda Maestro Amador. Se llama Maestro Amador porque yo le puse el nombre, porque yo fui el primer director creador de la banda, porque antes de eso tuvimos otros antecedentes cofrades precisamente con la Hermandad del Gran Poder. Ahí fue donde nació el germen de la banda Maestro Amador, que tenemos fotos por ahí muy interesantes. Están ahí somos 5 hermanos, ahí estamos 4 de mis hermanos participando y ayudando. Todo ese comienzo es un comienzo apasionante, muy bonito, y que sin duda me ha marcado para bien a lo largo de mi vida. Cuando por razones laborales nos tuvimos que ir de Andújar porque aprobé las oposiciones y me dieron destino en Baeza, pues lógicamente tienes que ir, como dice, ¿no? Donde tengas el pan tienes que irte. Luego también fue una experiencia muy enriquecedora porque conoces a otra gente, otras costumbres, otras maneras de ser. Y ya incluso trabajando y situado en mi plaza en el conservatorio, continué estudiando, seguí, parecía que me faltaba algo, ¿no? Era como que yo no quería quedarme ahí, y ya era lo que, digamos, la mayoría de personas tienen, ¿no? Que has ganado tu plaza, has ganado tu oposición y ya tienes tu trabajo, pues dedícate a vivir, claro, ¿no? Pero yo soy inconformista por naturaleza y bueno, gracias a eso, pues mira, tengo una experiencia muy interesante, que cuando opino de algo, evidentemente, en fin, creo que tengo algo sobre todo de experiencia. Y sobre todo también por la cantidad de gente a la que a lo largo de mi vida he enseñado. Como he sido profesor muchísimo tiempo, pues tengo muchísimos alumnos que me los cruzo por la calle, muchos de ellos ya ni los conozco, Jaén o en Baeza o donde voy, por ejemplo en Arjona, como has comentado al principio, sí. Pues allí también tenía algún alumno y yo no me acordaba de ellos y se acordaban de mí, ¿no? O sea que es muy agradable cuando te saludan de manera grata, ¿no? Pues la verdad es que eso no tiene precio. Además de en Andújar, que fueron sus comienzos, y en esa creación de la banda Maestro Amador, Baeza, pero en más destinos también ha estado.
Sí, sí, bueno, yo me he recorrido bastantes conservatorios de la provincia, estuve dando clases en el Conservatorio de Bailén, luego en Úbeda estuve 2 años también, y en Baeza, como hemos comentado, y en Jaén, que ya fue donde me retiré, en la Banda Municipal de Jaén, que fue un paréntesis que hice en mi vida como docente. Gané la plaza por oposición a director de la Banda Municipal de Jaén en el año 2001 y pedí excedencia como profesor de la Consejería de Educación. Entonces estuve un tiempo prudencial, estuve hasta 2009, y mucha gente me pregunta, pero bueno, ¿por qué dejaste la Banda Municipal, no? ¿Por qué? Pues sencillamente porque me cansé, porque claro, también es verdad, los músicos también siempre la misma cara. Y también es verdad que los músicos se cansen de uno, ¿no? Pero bueno, consideré que una etapa que había terminado. Y como tenía la suerte de tener mi plaza en propiedad en la Consejería de Educación, volví a pedir excedencia y me reincorporé. Pero también una de las etapas más bonitas de mi vida ha sido cuando he sido como profesor catedrático, que estuve en el Superior de Málaga, y luego al año siguiente también estuve como profesor catedrático en el Conservatorio Superior de Música de Jaén. Para mí, sin duda, la experiencia más gratificante que he tenido en toda mi vida. Ya ven ustedes, un lujo. Hoy en este programa dedicado a Semana Santa y Romería, Andújar es Abril, pues contar con Juan Antonio García Mesa, del que yo no sé si está más satisfecho de su faceta de investigador, de su faceta de compositor, de su faceta de profesor, de su faceta de director, porque habrá algo que llene más. Sí, bueno, pues no sabría decirte, es una pregunta difícil la que Claro. me haces, José María, porque realmente es que me apasiona todo. Cuando yo hice mi doctorado aprendí un camino nuevo que para mí era desconocido, y era este que comentamos, el de la investigación. No sabía cómo se investigaba, no sabía cómo se escribía un artículo de investigación. Entonces, el hecho de poder haber hecho el doctorado pues me sirvió para prepararme como docente y también como investigador, ¿no? Es apasionante, es lo más parecido a lo que vemos en las películas cuando un investigador trata de resolver un crimen y encuentra un indicio y empieza a tirar de ese indicio hasta que encuentra otro mayor. Pues más o menos es igual la investigación. Cada detalle que encuentro, en este caso como comentábamos en el archivo histórico, pues realmente es apasionante, porque ahí me abre otro hilo de donde empiezo a tirar. Y claro, algunas veces me desvelo por la noche durmiendo y me desvelo y empiezo a pensar, ¿y si pudiera ser a lo mejor que esto que he encontrado escrito en esta partitura significara lo otro? Hay cositas verdaderamente interesantes. El mundo compositivo, el mundo creador, es un mundo apasionante, porque crear algo que no existía es algo maravilloso. La creación es algo que sería difícil de escribirla con palabras, ¿no? La dirección de orquesta, pues es también muy interesante, porque de alguna forma tú estás siendo el intermediario entre la música y el público. Pero, digamos, en contra de lo que pueda parecer, la dirección de orquesta es muy complicada, porque si eres buen director necesitas conocer muy bien tu oficio, necesitas conocer todo el instrumental que tienes bajo tu responsabilidad, y también tienes que conocer la técnica de dirección para facilitarle a los músicos la interpretación. Claro, quien no ha estudiado la técnica de dirección, lógicamente, pues digamos que se nota de cara a los gestos, a la gestuación. Por lo tanto, dirigir también es muy bonito. Es decir, que no sabría decirte muy bien cuál de esas facetas que tengo pues me gusta. Hay una cosa que hace mucho tiempo que vengo practicando y que, aunque la haga en menor medida, pero nunca la dejo, es el deporte. El deporte, la bicicleta. Es como el orfidal. Es que te cura. Hacer deporte y salir por ahí al aire libre y desconectar de todo es algo que me ayuda a equilibrarme, me ayuda también a meditar, y que, bueno, que de alguna forma pues todo junto hacen de mí, pues eso que te decía, una persona equilibrada. ¿Le parece a nuestro invitado que hagamos un pequeño paréntesis en este programa Siempre es Abril? Nos quedamos con una de esas composiciones, por supuesto, de Juan Antonio García Mesa, que si tuviéramos que dejarlo, ya que está ahí como invitado hoy, pues voy a dejar que él sea el que nos diga, nuestro compañero José Luis Plaza, que está ahí con el montaje, qué es lo que quieres que él nos ponga ahora, para deleite de los oyentes de Ser Andújar y los telespectadores de 10 Televisión Andújar. Pues mira, me gustaría que escucharan Jaén Cofrade, que es una marcha muy de la tierra, donde, en fin, podemos apreciar un poco lo que decía antes, esa sensibilidad, ese gusto. Estoy seguro que si la escuchan con atención,
se van a llevar más de uno una sorpresa. Jaén Cofrade. Juan Antonio García Mesas compone, dirige y investiga y nosotros, después de escuchar este tema y de verlo, continuamos aquí. Qué bien sonaba. Pero a mí es que se me hace obligado, pues, otra de esas marchas que escuché en el Centro Cultural Capitol, en el concierto, que era
¿Cómo se puede meter, a ver, cómo se puede introducir en una marcha el Andaluces de Jaén? Pues fíjate... No, sí, yo, es de lo que me encanta. No sé si te lo podrás creer o no, pero independientemente de que en radio es la sintonía que estamos utilizando en este programa, Andújar de Abril, me lo descargué, lo llevo ahí y parezco que estoy, digo, a ver, voy a pasar la parte donde se oye más el Andaluces de Jaén y tal. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues todo proceso compositivo tiene su complejidad, pero precisamente Andaluces de Jaén, al estar basada en lo que los músicos conocemos como la cadencia andaluza, pues, o la escala frigia, pues realmente no es tan complicado como pudiera parecer. Pero claro, ¿dónde viene la complejidad? A la hora de saber alternar los temas, para que cuando tú repites una frase, si la repites del mismo modo, pues reiteras un fragmento que ya has oído antes. Pero si a ese fragmento que repites le añades algún instrumento más, pues genera un cambio de timbre que el oído admite como nuevo, ¿no? Entonces, lo que tiene Jaén Cofrade son una concatenación de instrumentos y luego también de dinámicas. Los músicos le llamamos dinámica a las diferentes gradaciones de intensidad que tiene la música, que lógicamente cuando se mueve hacia arriba, hacia abajo, pues genera tensión si es hacia arriba y distensión cuando es hacia abajo. La mezcla de todo eso es lo que le da esa consistencia a la marcha. Y ya para terminar la marcha me refiero, o la adaptación de esta marcha, hice una modulación, como yo le llamo, bestial, que el oído no se espera una modulación tan exageradamente dura, que sube la música un tono ascendente y genera muchísima más ánimo, en este caso en los costaleros, pero es que en los oyentes, en los cofrades, genera muchísimo más ánimo, ¿no? Entonces ese final de la marcha sorprende. Pero incluso fíjate, yo creo que más trabajo me costó hacer la marcha Nuestra Señora de la Cabeza. Sí, bueno, ese ya puso a todo el teatro haciendo palmas y todo, viva la Virgen de la Cabeza, que yo decía, vamos a ver, que estamos en Semana Santa. A ver, vamos con ese porque también es otra de las que también me ha calado el corazón. Pues fíjate, Nuestra Señora de la Cabeza es una marcha que al final, como tú mismo has comentado, se oye la morenita. Sí. Pero claro, meter la morenita, que todo el mundo la conoce, en una melodía, vamos a llamar en términos espaciales, una melodía más baja, que no tiene nada que ver con lo que suena por arriba, pues ahí es donde realmente hay que partirse la cabeza, porque tiene que sonar consonante, tiene que sonar bien, pero no tiene que comerle terreno a la melodía principal, que es la morenita. Y entonces, dentro de las diferentes opciones que barajé, pues pensé en hacer su presencia de manera progresiva. Por eso cuando aparece el primer canto de la morenita, entra muy sutil para que el oyente que esté pendiente de la marcha diga, me ha parecido escuchar la morenita. Y a los dos compases se añaden más instrumentos, pero la melodía que empezó como potente sigue manteniéndose debajo. Se van incorporando más instrumentos a la morenita y van dejando lo que en principio fue importante, pasa a ser un segundo plano. Y claro, la marcha ya termina cuando todo el mundo, todos los instrumentos se incorporan a tocar la morenita, que es lo que inevitablemente muchas veces concluye con el aplauso de la gente, porque es que es realmente la morenita lo que suena. Lo que quise hacer ahí fue un proceso, digamos, progresivo de incorporación, no inmediata ni súbita, sino progresiva. Y yo creo que, bueno, que por lo menos gusta, porque es lo que acabo de comentar. El primero que lo oye dice, ostras, aquí parece que hay la morenita, hasta que te das cuenta de que efectivamente es la morenita. Espectaculares de verdad en todas las marchas de Juan Antonio García Mesas, y para los que estuvimos en ese concierto en Arjona, pues fue un deleite. Yo quería preguntarte tus demás composiciones, porque aparte de estas tres de las que hemos hablado, de Jaén Cofrade, la de Andaluces de Jaén y la de La Morenita, tienes más composiciones. Sí, tengo más marchas procesionales. Tengo una que se llama Hermandad Dominica, que es una marcha pues que también rompe los esquemas. Para que se me entienda un poco, hay un proceso compositivo totalmente inusual. Es una escala asiática, diréis, ¿una escala asiática en música sacra? Sí, y no se nota. No se nota, está usada de tal manera que cualquiera que la escuche dice, suena diferente, pero no sé muy bien lo que es, y es una escala asiática. Y luego además también le incluyo, en Hermandad Dominica, incluyo un coro de monjes, pero además imitando a los monjes dominicos,
con un coro solamente de hombres cantando todos al unísono en un registro muy grave, y con una instrumentación a propósito creada que va generando tensión a medida que van pasando los compases. Es decir, no es casual que vaya sonando lo que los músicos llamamos una pedal rítmica, pero a paso lento, lógicamente, que va repercutiendo una y otra vez hasta que acaba toda la melodía. Entonces eso va generando un ambiente muy similar al que yo quise retratar, que era al de los monjes, inspirar a los monjes cuando se ponían a cantar sus propios rezos, ¿no? Entonces esa marcha luego termina con una parte súper consonante, muy agradable de escuchar. Es una marcha que termina con una dulzura, porque claro, dije, si ya he castigado un poco al oído del oyente, con una escala pentatónica, una escala asiática pentatónica, y luego he metido también el coro este de los monjes, que suena muy bonito, suena precioso. Está grabado por la Banda Municipal de Jaén, donde yo también cantaba junto con los músicos, con los componentes, los profesores de la Banda Municipal, y ahí está grabado, queda muy bien, queda muy bonito, y ya digo, y la termino la marcha, ya quise hacerla un poco más suave, muy dulce, muy dulce, muy dulce. Este programa de hoy, en Andújar es Abril, es una clase. Yo no se lo había dicho anteriormente, pero esta es una clase porque incluso yo soy poco conocedor de todo esto que está contando Juan Antonio García Mesa, pero es que nuestro compañero José Luis, que es un experto en instrumentos musicales y en esto de la Semana Santa y tal, está ahí totalmente, lo tienes cautivado, ¿sabes? Porque a cada cosa que me dice me hace un gesto y, sí, eso está fenómeno, eso está bien, ¿no? Sigue deleitándonos, porque antes de continuar, ya que estábamos hablando, es que para no irme de un tema a otro, ¿qué supone para Andújar tener un conservatorio profesional? Muchísimo. Yo cuando me enteré de la Porque concesión... tú en tu tiempo ya hubieras querido tener... Sí, yo precisamente inauguré el conservatorio de la calle Maestra, tuve la suerte, ese ya era mi segundo año como profesor, cuando yo ingresé en el año 89 como profesor, que ya ha llovido desde entonces, mi primer destino fue cuando estaba el conservatorio en la Casa de la Cultura. Y el año siguiente ya se trasladó su nueva sede en la calle Maestra y tuve la suerte de ser profesor también ese año, ¿no? Así que cuando me enteré de la concesión del grado medio, del grado profesional de música al Conservatorio de Andújar, me dio, además de una extrañeza, porque no me lo esperaba, muchísima alegría, porque supone un revulsivo muy importante para toda la comarca, una comarca muy rica musicalmente hablando y que necesitaba tener un centro de la envergadura de Andújar para poder, digamos, cubrir todas esas necesidades de los pueblos que tenemos cercanos, como Marmolejo, Arjona, Arjonilla, Lopera, Porcuna. Hay muchos pueblos que en fin, que les pilla más cerca venir aquí, y por supuesto, ya digo, una satisfacción enorme cuando me enteré. Por cierto, voy a venir al conservatorio a dar una conferencia en el mes de mayo. También, ¿no? Está bien. Bueno, mayo es un buen mes. Si viene en mayo es un buen mes a esa conferencia, estaremos atentos para asistir a esa conferencia. Volvamos con la Semana Santa, porque la música, ¿qué papel juega? Claro, aquí estamos hablando y nos han visitado distintas cofradías, pues algunas que llevan 600 años de antigüedad, como la Veracruz, otras de más reciente creación, pues como Buen Remedio. En definitiva, que cada cofradía está hablando de todo su valor que tiene. Y claro, te encuentras con la música y dices, bueno, es que la música, quitando algunas cofradías que a lo mejor tengan su propia agrupación musical o su banda, en otras localidades, claro, parece que la música es, bueno, pues cogemos una banda de tal sitio, viene, salimos del paso y ya está. ¿Se valora realmente la importancia que tiene una agrupación musical dentro de la Semana Santa? Porque claro, hay otras que como van los músicos detrás de las imágenes, los pobreticos míos, cuando te das cuenta que van pasando por algún sitio, allí ya no queda nadie. Bueno, la música es fe, la música es sentimiento, la música es dulzura, la música es la que ambienta cualquier espectáculo en la calle. Si eso le genera todos los elementos extraordinarios que se producen y que confluyen en un desfile procesional, el olor al incienso, las velas, la luz, los costaleros, los nazarenos, las voces del capataz, cuando hacen una chicotá, cuando hacen cualquier revirá, como dicen los costaleros en su lenguaje característico, todo eso le suman la música y el resultado es explosivo.
porque incluso hasta aquellas cofradías que van en silencio, ese silencio también es evocador, es un silencio que hace que hasta el corazón más duro quede compungido con eso, ¿no? Si tú le sumas la música y además una música que sea acorde con la filosofía de la cofradía, pues realmente el resultado es, como digo, espectacular, porque es esa fe que mueve a las personas y de alguna manera se identifican con esa marcha. Hoy día estamos evolucionando con tanta rapidez que estamos perdiendo de vista también algunos aspectos que no deberíamos dejar pasar, y que es en la riqueza patrimonial musical que tenemos en nuestra tierra. Cuando digo nuestra tierra me refiero ya no solo en Andújar, sino en toda la provincia, porque observo una influencia externa, una influencia foránea desmesurada completamente, que no obedece a ningún criterio, y que las mismas cofradías la asumen con, digamos, como el que bebe agua sediento, ¿no? Sin pararse a pensar que tienes que respetar también y mantener y potenciar el patrimonio musical que tenemos en nuestra tierra, que es muy rico y es también muy valioso, y que si el patrimonio, dentro de la fragilidad que tiene ya por sí mismo, que es algo que está ahí, como decía antes con las partituras, que está en silencio, si tú eso no lo mueves, si tú eso no lo sacas, pues ese patrimonio muere, ese patrimonio se queda en silencio. Entonces, sin interrumpir esa entrada de material foráneo, de marchas procesionales que vengan de fuera, deberíamos también dar lugar a que coexistiera. Eso sería lo suyo, porque en otros sitios me consta que es así, pero aquí, sin embargo, en nuestra tierra, a veces, yo siempre digo que nuestra tierra, Jaén, entierra muy bien a sus vivos, y no suele ocurrir, y no ando muy descaminado cuando digo eso, ¿no? Yo voy a decir que sí. Nunca mejor dicho aquello de que en esta tierra parece que en todos los sectores nadie es profeta en su tierra, ¿no? Nos gusta cómo son las cosas en Sevilla. Así, pues venga, vamos a hacerla exactamente igual. ¿Cómo es las cosas en Málaga? Bueno, más que en Sevilla, ¿no? Porque yo creo que Málaga no llega aquí tanto, pero lo de Sevilla ya somos, nos estamos quedando, como llevamos el Guadalquivir también juntico, pues hemos dicho, pues vamos a ir en Andújar la Sevilla chica. ¿Cuándo? ¿Sí? Pues por lo menos en Semana Santa. Eso es. Incluso hasta la forma de hablar, es algo que se nota perfectamente. A la gente hablando con acento sevillano, la gente cantando con acento sevillano, por Dios. Que estamos en Andújar, que Andújar somos como somos, que en Andújar la J se pronuncia así, J, pero no es J. Hombre, que habrá algún sevillano que tiene todo su derecho a hablarlo, que son Dios me libre, ¿no? de criticar eso, pero somos, como tú dices, demasiado dados a abrir las puertas a lo de fuera y cerrarlas a lo de dentro. Lo suyo sería abrir la puerta un poquito, cerrarla también, ¿no? Que haya un trasvase digamos, de cultura, que la cultura es, la riqueza de la cultura es precisamente la convivencia de todos los estilos, ¿no? Eso genera una riqueza con un potencial enorme, pero claro, si nos negamos a la nuestra y abrimos solamente la puerta a lo de fuera, pues corremos el riesgo de que lo nuestro se pierda, ¿no? Total. Por cierto, estamos hablando de las composiciones que ha hecho Juan Antonio García Mesas, que yo me imagino que su deseo, lo dijo usted también en Arjona y lo ha dicho en infinidad de ocasiones, es que se puede escuchar más veces en las calles de cualquier ciudad, y hombre, ya de Andújar sería, vamos. Algún día en alguna procesión escuchamos una de las marchas de Juan Antonio García Mesa y yo creo que se nos caerían lagrimones de litro. Claro, yo fíjate que la marcha esta que acabas de poner, Jaén Cofrade, la compuse, como he dicho, en el 2004. Bueno, se estrenó en el 2004, yo la compuse evidentemente un tiempo antes, en 2003. Claro. Pues yo no sé si ha tocado aquí alguna vez en Andújar, no lo sé. Pero bueno, también hay que ser un poco paciente. Hombre, llevo es joven, usted es joven, pero... Llevo 23 años esperando, total, si espero unos pocos más no pasa nada. No, lo que pasa es que cada cofradía tiene su listado de marchas, se lo pide a la banda, y la banda también tiene su propia filosofía, tiene sus tiempos, y la banda pues considera que es más urgente programar otro tipo de marchas, pues está en su derecho de hacerlo, no se le puede reprochar eso. Que algún día dice, mira, vamos a poner en marcha del maestro, nuestro paisano García Mesa. Pues yo encantado, como pasó en Arjona. Me llamó el director, oye, mira, que queremos poner música tuya y además queremos que venga a dirigirla. La persona más feliz del mundo ese día era yo. Se nota, además fue un acto muy bonito. Sí, un acto muy bonito, me sentí muy a gusto, me hicieron disfrutar mucho en Arjona y guardo de ese momento un recuerdo muy agradable, la verdad es que sí. Además, un recuerdo que puede rememorar cuanto quiera, porque saben ustedes que esta casa estuvo allí grabando el programa y tenemos oportunidad de recordarlo infinidad de veces. Otra cuestión que yo le quería preguntar.
sobre lo que me ha dicho de las composiciones, yo veo que algunas bandas ponen, este año tenemos 95 marchas procesionales a elección de las cofradías que habrá incluso que tengan más. Yo me refiero a algunas concretas que he visto en redes sociales que dice, este año nuestro listado son 95, y claro, yo me pregunto, una banda, no estamos hablando de Sevilla ni de Málaga, estamos hablando de un pueblecito, pues que puede ser como Andújar, más pequeño incluso, si esa banda lleva 95 temas, es que no le da tiempo, es que tiene que estar varias Semanas Santas procesionales para tocar todo. Claro. No, lo que ocurre que eso también es una locura, eso está llegando a un extremo. Pero que lo hay, ¿eh? Y hay algunas que tienen más, José María. ¿Más todavía? Sí, algunas que tienen 150 en el repertorio. Lo que ocurre es que eso es una locura. Yo recuerdo cuando empezábamos aquí con la banda, y nosotros hemos ido a tocar a Córdoba, nosotros hemos estado tocando muchos años con la banda de Andújar, la banda Maestro Amador, en el Rescatado de Córdoba, que era una procesión, y lo sigue siendo, una procesión muy respetable, de lo más impresionante de la capital cordobesa. Y nosotros llevábamos un repertorio de 15, 14, 13 marchas, no había más, pero para esa procesión y para todas las que hiciéramos, si íbamos a Torredonjimeno como íbamos, o íbamos a Arjona o a donde fuéramos a tocar con la banda, Villanueva de la Reina, a donde fuera, llevábamos siempre esas marchas y te iban pidiendo algunas, y entonces ibas poniendo donde ellos querían. Hay capataces que son muy sibaritas y les gusta... maestro, cuando esté el tercer vara girando a la izquierda, empieza usted la marcha. Y ahí está el tío. Sí, bueno, eso tiene... Sí, los capataces son súper frikis para ese tipo de cosas. Y a mí, como nunca me ha costado trabajo, pues lo he complacido todo. Siempre, durante mi época con banda amateur, lo he hecho muchísimas veces. Y entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues que como hay muchísimas bandas, hay muchísimas cofradías también, hay muchísimos compositores, lo entrecomillaríamos también poco, pero bueno, hay gente que se dedica a componer. Pues claro, a las cofradías les piden cada vez más a la banda, y si la banda tiene 6 procesiones y a cada una lleva un repertorio distinto, pues suma 15 20 de aquí, 15 20 de allí, suma, y al final salen esas. Claro. ¿Que es una locura? Totalmente. Por cierto, ¿usted cómo diría que está a día de hoy la banda de música Maestro Amador? Pues mira, la banda de música está muy bien, está en un momento muy bonito. Tiene bastante equilibrio instrumental, que eso es una gran preocupación de todos los directores, porque sobre todo los instrumentos graves, las tubas, siempre ha sido un problema para conseguirlo en las bandas. Y bueno, últimamente, porque el año pasado estuve yo tocando con la banda Maestro Amador, cumpliendo precisamente en el aniversario, y además disfruté también muchísimo, yo en esta ocasión como instrumentista. Cogí mi saxofón, lo desempolvé y me puse a tocar, y disfruté muchísimo tocando con antiguos compañeros de la banda y rememorando ese aniversario. Y lo que vi allí con tanta juventud y tanta gente, pues la verdad es que me gustó muchísimo. Es una banda. Luego además también lo que más me gusta es la clase. Tiene mucha clase, y eso es muy bonito, porque un músico tiene que ser ante todo una persona formada, una persona culta, una persona con educación, y con eso va a todos lados. Y si encima lo hace bien, como es el caso de nuestra banda, pues doblemente. Es que esta pregunta viene a colación porque recientemente saben ustedes que en el Teatro Principal tenía lugar el concierto de Semana Santa de la banda de música Maestro Amador. Hablábamos con Ernesto Gómez, su director, y claro, nosotros decíamos, pues eso de tocar en tu pueblo como si fuera un buen profeta se va a repetir este año. Pues no, este año solamente hay 2 conciertos que van a dar, 2 desfiles procesionales en la provincia de Córdoba. Y ahí viene mi pregunta. ¿En Andújar realmente, que no estoy refiriéndome a ninguna cofradía ni hermandad, que luego esto cada uno lo entiende como quiera, que cada uno con su dinero pues puede pagar a la banda que quiere, me parece muy bien, pero en Andújar realmente no hay sitio para que en Semana Santa la banda Maestro Amador pueda estar acompañando a alguna cofradía? Pues sí, el año pasado, por ejemplo, cuando me enteré, al mirar el listing de las procesiones y ver que la banda Maestro Amador no salía en ninguna procesión, le pregunté, digo, oye, ¿y a qué ha debido esto? Me dieron una serie de razones, que son lógicas también, dependiendo del lado que vengan. Pero es cierto que tenemos, claro, dependiendo de quién te la diga, pero es verdad que tenemos una banda muy buena, o una banda que tiene solera para poder acompañar a cualquiera de las procesiones que hay aquí,
y que sin embargo muchas de las veces también, porque nos hartamos de llevar a la misma banda, mira, pues vamos a dejarla descansar. La verdad es que las cofradías, debo reconocerlo, y además también por experiencia, cuando tienen contratada una banda 4 o 5 años, ya parece que tienen la necesidad de cambiar, porque aunque la que dejen es mejor que la que cojan, sí, pero el hecho de cambiar muchas veces ya ve otro músico distinto y otra claro, vestimenta y dice, mira, estos llevan la vestimenta distinta y la gorra es diferente. Exactamente, eso es así. Entonces, también muchas veces las cofradías pues van un poco a la novedad, que está de moda la banda de no sé dónde, pues todos se mueren de ganas por contratar la banda de no sé dónde, aunque no suene mejor. Claro. Yo, por ejemplo, el año pasado, que estuve aquí viendo algunas procesiones, pues bandas que van en algunas hermandades de mucho renombre, y habría que decirle al responsable con lo que había gastado, porque no había informado primero de la sonoridad de la banda en la calle, porque tú para qué quieres llevar un bandón enorme si la distribución del instrumental no se oye desde delante, porque lleva a lo mejor una distribución de instrumentos que es otra historia, ¿sí? Compleja, sí, el tema del orden de los instrumentos es muy complicado. Ah, ¿no es todo igual? No es todo igual. Yo en eso fui también muy innovador en mis tiempos. Yo fui también, como digo, innovador porque le di la vuelta a la banda. Puse la parte de atrás adelante y la parte de adelante atrás. ¿Y qué pretendías con eso? Pues que la banda se escuchara 100 metros por delante. ¿Ah? Claro, porque cuando la banda estaba formada con los instrumentos de percusión y de viento metal delante, se oye, pero no se oyen los clarinetes y la madera, todas las flautas, los saxofones no se oyen, delante me refiero. Ya. Entonces cuando tú le das la vuelta y colocas los instrumentos por orden, digamos, de potencia sonora, pues resulta que el resultado es el que se busca. Un ejemplo muy significativo, en un concierto, ¿qué instrumentos están más cerca del director? Los instrumentos que suenan menos. ¿Quiénes están más lejos? Los que suenan más. ¿Por qué? Pues por eso, porque suenan más, están más lejos. Si los instrumentos que están, si le diéramos la vuelta y ahora los clarinetes los pusiéramos lejos, nos traemos los trombones aquí delante, ya no escuchamos nada, porque son instrumentos con un potencial sonoro bastante importante, y entonces el orden del instrumento obedece, entre otras cosas, quiero significarlo también, al potencial sonoro. Entonces una banda que va desfilando hacia adelante, si tú pones los instrumentos más débiles delante, lógicamente el resultado 50 metros por delante es equilibrado, porque los que están 20 metros por detrás, el sonido se equilibra con los que están situados delante, y el resultado es fantástico, suena muy dulce, suena muy equilibrado. Y entonces, claro, las bandas de estilo sevillano pues suelen formar de una manera un poco, llevar las cornetas delante, los tambores delante. Eso son, yo ahí entrar a opinar es meterse en un terreno un poco complicado, porque hay gente que les gusta así, yo no, yo las llevaría de otra forma, pero claro, es una opinión personal, no quiero con esto desmerecer a nadie, ni quiero decir que... por supuesto. No, claro, es que muchas veces la gente le saca punta, ¿no? Es que es lo que yo le he comentado, que cada cofradía se gaste el dinero donde le apetezca, claro. Con la banda que quieran, y que luego suene pues como Dios quiera. Claro. Otra cosa, ¿cómo es su Semana Santa? Porque claro, usted ahora ya está en una situación así, sí, pues, envidiable. Pues mira, te voy a sorprender y voy a sorprender también al público. Antes, cuando comenzábamos, dije que mis inicios musicales fueron en la Hermandad del Gran Poder de aquí de Andújar. Y fue donde comenzamos un grupo de chavales con los tambores, los instrumentos que pudimos reunir. Ahí fueron nuestros comienzos. Mi suegro, que en paz descanse, fue hermano mayor de esa cofradía y estuvimos vinculados con ellos, con la cofradía me refiero, varios años. Pero claro, luego ya, con consecuencia de mis estudios y mis cosas, ya nos desligamos de la cofradía. Y ahora, en 2026, hemos vuelto, mi mujer y yo, a hermanarnos con la cofradía, y este año salimos haciendo la estación de penitencia con nuestro cirio y con nuestro ropa de nazareno. Ajá, bueno. Sí, señor. Así que, y además muy orgulloso, muy contento, porque ahí nos damos cuenta de cómo ha evolucionado para mejor el tema de la organización interna de la cofradía, que no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos hace un montón de años. Pero claro, me imagino yo que se habrá usted enterado ya de qué acompañamiento musical van a tener, de qué marcha van a interpretar, ¿no? Digo yo. Sí, ya me he enterado. Ellos llevan agrupación musical. Al ser una cofradía, un Cristo, pues llevan una agrupación musical que se llama, por cierto, La Virgen de la Cabeza, la agrupación esta, viene de un pueblo de Granada. Y ya estoy dándole vuelta y a ver qué puedo hacer, porque nunca he compuesto nada para una agrupación musical. Y la verdad es que me haría ilusión, quizás, que el año que viene pudiéramos estrenar alguna composición hecha por mí dedicada al Cristo del Gran Poder de Andújar,
y que se pudiera estrenar en la calle o incluso antes en algún concierto, porque me sentiría más a gusto conmigo mismo. Es una especie de compromiso personal que tengo con la cofradía y con la hermandad en este caso, y que quizás a lo mejor lo lleve, ya todo se andará. Yo le diría de aquí a la cofradía, a la banda de música que hemos dicho, agrupación musical. Es una agrupación musical. Al final sí. lo voy a saltar. Agrupación musical Nuestra Señora de la Cabeza de Frigiliana de Granada. Eso. Yo les doy una idea. Ustedes metan en su repertorio la marcha de García Mesa de la Virgen de la Cabeza y ustedes ya pues tienen aquí asegurado participar, vamos, año tras año. Es una sugerencia. Sería un detalle. Bueno, lo que pasa es que la instrumentación de Juan Cofrade, claro, a eso te iba a decir, está hecha para banda. Entonces no he dicho tendría que hacer una adaptación. Claro. Pero vamos, que eso también se puede andar. Sí, lo que pasa es que ya llegamos con el tiempo justo. Pero no, bueno, este año no, este año ya no puede ser. Este año no puede ser porque ya tienen su... Claro. ¿Usted ha visto ya lo que van a interpretar? No, no lo he visto todavía. Quizás pregunte a ver qué repertorio llevan. Es un mundo aparte, el mundo de las agrupaciones musicales es un mundo aparte. Sí, las marchas que tocan son de otro estilo distinto, llevan otra filosofía diferente, van en un plan mucho más exhibicionista, con las ropas que llevan, la uniformidad. Son bandas que imponen, las ves venir a la banda, imponen. Tienen una puesta en escena que llamaríamos así, pues verdaderamente admirable, admirable. A mí me encanta, yo cuando lo veo así digo, madre mía. Y luego cuando suenan, como todo el instrumental, son instrumentos de viento metal, sumados con la percusión, eso tiene un potencial sonoro bueno, que es que te pone el pelo de punta, o a la piel de punta, pues vería que nosotros ya estamos de pelo regular. Ya nosotros la verdad que poco vamos a poder hacer. ¿Usted es más de las marchas de los Cristos o de las vírgenes? Pues de las vírgenes, porque realmente, como acabo de comentar... Son muy diferentes, ¿no? Las composiciones, sí, a la hora de componer un tema, me imagino que quizá el Cristo tiene una sobriedad diferente al palio. Sí, la velocidad incluso de paso es distinta también. Van haciendo, los pasos de Cristo tienen una especie de pequeña cadencia o acentuación sobre el paso izquierdo. El paso es distinto, las vírgenes van contoneándose más hacia los laterales, sobre todo si los varales los llevan bien puestos, como algunas cofradías que los tienen, que da gusto verlos, pues tienen un movimiento muy elegante, muy elegante, muy elegante. Entonces la cadencia de paso es distinta, y luego también la Virgen requiere un tipo de marcha mucho más activa, más alegre, más jovial, con tiempos divididos que se convierten casi en un paso doble, de ahí que la morenita entrara bastante bien en la parte final de la marcha. Y como digo, pues cada cosa tiene su estilo. Los pasos de Cristo son espectaculares, tienen una forma de llevarlo, sobre todo la idiosincrasia de algunas cofradías que tienen un gusto y tienen una exquisitez y una finura para llevar los pasos, que es que son, como decía antes, son admirables, ¿no? O sea que yo nunca me he metido en ese terreno, igual que tampoco me he metido en otros terrenos romeros, musicales y tal, pero como decimos, todo se andará. Por supuesto que sí. ¿Usted es más de Semana Santa o de romería? Pues fíjate, yo la romería la vivo de una manera distinta. El año pasado subí también a ver la romería, pero no participo en ella como romero, en el sentido literal de la palabra. La vivo de una manera distinta. Me gusta observar, me gusta ver, estoy realmente aprendiendo de todo el desarrollo de la romería. Suelo estar aquí siempre también el viernes cuando se recepcionan las cofradías también. Este año vendremos a ver la ofrenda de flores, que hace varios años que no hemos podido venir por cuestiones laborales. Y la romería la vivo de diferente manera, pero la disfruto también, no quiere decir que no. Todo el año subo andando siempre un par de veces, hago mi ruta solo, hago mi ruta, mi camino viejo, que para mí es fundamental, y además voy viendo aquellos tramos por donde son son aquellos tramos históricos, por los cuales habrán pasado miles y miles de peregrinos. Pisar ese suelo y ser consciente de que se pisa ese suelo, eso no tiene nombre. Yo creo que el camino hay que vivirlo interiormente y hay que ir disfrutándolo. Pero claro, cuando uno va al cerro, como el que va de excursión, sí, pues se pierde esa esencia, no la disfruta igual. Cuando uno va, porque recordemos también que muchos peregrinos hacían el camino en absoluto silencio. No hablaban, porque es que además lo tenían prohibido, no hablaban mucho, sobre todo gente relacionada con el ambiente religioso, ¿no? Entonces la romería la vivo de diferente manera. Y la Semana Santa, ahora en estos últimos años, cuando estoy empezando a disfrutarla desde otra vertiente, porque como siempre he estado tocando en procesiones,
pues claro, la perspectiva cambia cuando ahora te sales fuera y estás viendo pasar a una, y ahora sí puedes decir, me voy a tomar una cervecita allí, en aquel bar de allí. Pues se saborea también de otra manera, es una manera de disfrutar la Semana Santa pues de manera distinta, también por eso que comentaba antes, por los muchos años que me he pasado dentro y por la mucha experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de los años. ¿Y no le dan ganas a veces, cuando está usted viendo alguno de los desfiles procesionales, si estoy por acercarme ahí y decir que este tono ha desafinado o que hay que dirigir? Sí, algunas veces duele mucho, algunas veces... Es que a toda nuestra profesión nos pasa, por eso digo que... Sí, algunas veces duele, pero claro, la cautela en estos casos es fundamental. Pero... Sí, pero algunas veces da ganas de decirle, si bemol, aquí llevas media hora dando si natural, y es si bemol, fíjate, por favor, algunas veces me da ganas de decirlo, ¿no? Porque hay muchos músicos, muchos también porque son jóvenes y no tienen mucha experiencia, pero claro, si nadie se lo dice, a lo mejor no se da cuenta. O hay muchas veces partituras que tienen errores, y el director no se da cuenta de que tienen errores. Y yo algunas veces me he acercado, como siempre, con mucha educación, mucho respeto, y le he dicho, fulanito, ten cuidado que el compás tal de la marcha tal está mal. El compás este no es el compás correcto. Y entonces a lo mejor me dice, ¿cuál es? Está, ostras, pues mira, pues lo voy a arreglar, lo voy a corregir, ¿no? Pero ya digo, siempre con cautela y dependiendo a quién. Si no lo conozco, evidentemente no le voy a decir nada. Hombre, pero tú eres bueno, un dotado en esto de la música, se lo puedes decir porque tienes tus galones. Bueno, y sí, la experiencia, como decía, que es un grado también, los estudios también, que por eso te da mucha solidez a la hora de poder opinar sobre algo. Es muy gratificante, sobre todo cuando uno pues tiene elementos de juicio que yo durante mi época de estudiante no conocía, y decía, pero yo no me enteraba de aquello y ahora lo veo todo con una claridad, estoy escuchando un fragmento y ya sé si está haciendo una parte, la parte A, la parte B, la estructura de las marchas, que eso también tiene su estructura, igual que todas las composiciones musicales, tienen una forma que le llamamos los músicos, que es la estructura, y yo estoy escuchando un fragmento y ya sé por dónde va, por dónde viene, si modula, si no modula, si hace menor, si hace mayor, si hace un acorde aumentado, si hace un acorde disminuido, y yo cuando era estudiante esas cosas no las sabía. Y claro, eso te lo da la experiencia. Yo oigo un acorde y digo, este es mayor, este es menor, ¿no? Y antes pues no sabía eso. Digamos que es lógico también, ¿no? Forma parte de la propia vida, ¿no? El recorrido que hemos decidido hacer a lo largo de la vida, pues eso te enriquece mucho. Hay un detalle que me llevo varias veces acordando y que no lo hemos comentado. Y voy a contar una anécdota y a nuestros espectadores también, que relacionada con nuestra primera conversación, relacionada con el archivo histórico. Resulta que las partituras que yo estoy ahora catalogando en el archivo eran las mismas partituras que había cuando yo era niño y iba al ayuntamiento a aprender a tocar el instrumento para aprender en la banda, y que estaban guardadas en 2 baúles que había allí en el suelo. Y que se podía abrir perfectamente la tapadera y allí había un montón de partituras manuscritas, las que nadie le hacíamos caso, evidentemente, porque nadie sabíamos lo que era eso. Yo tenía 8 años, pues yo menos todavía, ¿no? Bueno, pues resulta que esos cajones, esos baúles, que afortunadamente han sobrevivido al paso de los años, pues ese es el tesoro que tenemos ahora aquí. Porque no recuerdo, hombre, con 8 años es muy difícil recordar que yo al abrir aquella caja, aquella tapadera pudiera... Y se encontrara una partitura de... Claro, pero se perdió mucho material, porque claro, se perdió mucho material, en los traslados también, hasta que ya se definió su sitio en el archivo histórico, ahí en Don Gómez. Pero es curioso, yo lo pensaba, digo, hay que ver que soy realmente un privilegiado. Ese niño que abrió con curiosidad aquella puerta es el hombre que está ahora revisando las partituras, transcribiéndolas, anotándolas. La verdad es que esta vida es sorprendente, cuando menos, ¿no? ¿Y no le dan deseos cuando está transcribiendo esas partituras, si hay alguna nota así un poco complicada, si mira, yo voy a poner estas notas y sigo para adelante? No, pero por ejemplo sí que me ha costado trabajo algunas veces transcribir. Cuando digo transcribir me refiero a traducir, sí, porque, para entendernos mejor, algunas palabras, algunas notas en concreto, porque incluso muchas de ellas están mal escritas, son erróneas.
Claro, ¿cuándo te das cuenta de que son erróneas? Cuando la pones, la tocas al piano o la tocas en el ordenador, la metes en el ordenador y dices, esta nota está equivocada, porque estaba hablando, por ejemplo, en sol mayor, pues no puede haber un la, porque si no disuena, ¿no? Entonces será un si seguramente en el acorde, y luego ya lo ubica en su sitio. Pero sí, hay cosas de estas interesantísimas, muy interesantes. Yo estoy aprendiendo una cantidad de cosas con el archivo, que bueno, que seguramente algún día escribiré algo sobre eso. Pues de todas esas cosas, si le parece a nuestro invitado, como decíamos al principio del programa, yo quiero hablar ya, que habrá pasado la Semana Santa, tenerle por aquí antes de ese día en el que va a presentar usted ese trabajo sobre la Virgen de la Cabeza, y entonces hablamos en profundidad sobre la Morenita y la Virgen de la Cabeza y cómo ha pasado usted su Semana Santa. Ya me dice usted también cómo ha hecho la estación de penitencia con nuestro Padre Jesús. Claro, claro que sí, pues yo estupendo, encantado, José María. Además sabes que para mí es siempre un orgullo venir a mi pueblo, porque nosotros vivimos en Jaén, pero vengo toda la semana aquí, no me importa venir más días, o sea que a tu disposición siempre para poder venir aquí y exponer lo que estoy haciendo, que para mí es un orgullo un orgullo como andujareño. Por supuesto que sí. Pero no lo olviden ustedes, es el día 10 de abril, viernes a las 8:30 de la tarde en Santa Marina. Está más claro que el agua. Andújar es abril. Hoy el cierre es un lujo porque vamos a dejar que él se dirija a nuestros oyentes, a nuestros telespectadores, y que como despedida, después de ese saludo, pues nos digas qué tema es el que quieres que pongamos también. ¿Te parece? Pues, sí, claro que sí. Pues me gustaría que pusierais Andaluces de Jaén, que es una adaptación que hice de la famosa canción de Andaluces de Jaén, Aceituneros Altivos, adaptada para marcha procesional. Esta la hice en 2004 y es una marcha muy bonita, muy bonita. Como andaluz y como jiennense, nos tiene que gustar a todo el mundo. Así que espero que la disfrutéis. Pues yo voy a abusar de mi compañero, perdona, y ya me voy a despedir, pero es que soy así. ¿Cómo vamos a estar escuchando Jaén Cofrade, Andaluces de Jaén, y no vamos a poner el broche con la Virgen de la Cabeza? Así que, compañero, yo sé que quizás nos estamos excediendo hoy, pero anotamos también, con tu permiso, lógicamente. Sí, claro que sí. Digo, yo también tendré que poner alguna canción. Pues venga, vamos a poner también, para cerrar, la de la Virgen de la Cabeza. Nuestra Señora de la Cabeza. Nuestra Señora de la Cabeza, que es el nombre. Y ahora sí, envíale un saludo a nuestros oyentes y sobre todo para que te acompañen el próximo día 10. Claro que sí, pues nada, desde aquí hago el llamamiento para que si os apetece escuchar la presentación de lo que acabo de comentar, de la antología de partituras de romería, de un disco romero que seguramente va a sorprender a más de uno, la presentación del disco será en directo. Y creo que va a ser un acto muy bonito, muy entrañable, así que estáis invitados, como acaba de decir José María, el día 10 de abril a las 8:30 de la tarde en Santa Marina, así que allí nos veremos.